Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes. Este programa que emite en Informa Radio, en mi canal YouTube, y del cual, bueno, pues es el programa del mundo cívico-militar. Y como se puede imaginar, tenemos una semana o un programa verdaderamente de AUPA. Tremendo lo que ha sucedido, sobre todo este fin de semana. Y antes de nada, antes de hacer la palabra al teniente general para provocar un debate al respecto de lo que ha pasado en Rusia, paso a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Tenemos con buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes, mi general Fontella. Buenas tardes. Damos también el saludo al coronel Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y se reengancha con nosotros el coronel don José María Manrique. Muy buenas tardes, mi coronel. Bueno, rápidamente cedo la palabra al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Dejamos las efemérides para la segunda parte, al objeto de que podamos debatir extensamente en esta primera parte sobre lo que ha sucedido en Rusia, la rebelión de esa unidad de mercenarios Wagner, al objeto de tener un debate y poder trasladar al mundo cívico-militar, bueno, la opinión conformada de este grupo de debate que conforma la Pica en Flandes. Adelante, mi teniente general, por favor. Pues buenas tardes otra vez y lamento tener que en pocos minutos, porque yo creo la importancia que tiene que nuestros escuchantes nos oigan a todos los que participamos hoy, dado la situación. Una más, tampoco es la primera que de sorpresa ante lo sucedido en Rusia dentro del conflicto, ya largo conflicto ruso-ucraniano. Simplemente el decir que no lo entiendo. No encuentro explicaciones, ni las escucho, que ninguna que sea convincente, que explique adecuadamente qué es lo que ha pasado. La verdad es que haciendo un análisis de lo poco que uno sabe con el tiempo, pues no encuentro una explicación ni una justificación a todo lo que estamos viendo y que está ocurriendo. Solamente una, que es la sospecha de que en este conflicto hay una cantidad de incógnitas, una cantidad de intereses y de gente que no sale a la palestra, pero que está muy interesada en que esto tenga el rumbo que tiene, que no sé dónde va a acabar, y en esas estamos. Si quieres, simplemente por decir que no encuentras una explicación razonable y lógica a todo lo que sucede. Desde el final del año 13, con aquellas manifestaciones en la Plaza de la Independencia, hasta que echaron al entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, que era del partido prorruso, pues no cabe duda que no hemos parado de ver cómo sucesivas naciones, sucesivas coaliciones han ido interviniendo de una forma o de otra. Pero ya, primero, que una potencia de primer nivel como Rusia emplee un grupo de mercenarios a sueldo en primera línea de fuego, teniendo el ejército que tiene. No sé si se me oye. Se lo oye perfectamente, mi teniente general. Vale. Pues es que oía un ruido extraño. Voy. Pues estaba diciendo que lo primero que te extraña es que una potencia del nivel de Rusia, que utilice, teniendo el ejército que tiene, un grupo de mercenarios en primera línea de fuego, y con esa confianza que ha demostrado el señor Prigozhin, el jefe de la Wagner, pues la verdad es que se queda uno extrañado. Y sin embargo, ahí está, y luego ya como se ha desarrollado esa especie de deserción
de sublevación o casi imposible guerra civil dentro de Rusia, pues la verdad es que ahí hay algo que no suena bien y que los servicios de inteligencia, si es que son capaces de descifrarlo, no lo cuentan como Dios manda. Parece ser que en Estados Unidos ese servicio de inteligencia había detectado ya que iba a pasar. No sé si lo había detectado o estaba en el ajo de lo que iba a pasar. Lo cierto es que del Nord Stream, pasando por la presa y pasando por 1000 sitios más, hay una cantidad de zonas oscuras que, bien, de acuerdo, la guerra, lo único que no puedes saber es que te cuenten la verdad. Pero yo, francamente, no sé a qué ha sido debido esta situación ni qué finalidad tiene, pero desde luego resolver el problema no lo ha resuelto. Para mí lo ha complicado más. Y lo que es de interés general es que vamos a salir todos escaldados como esto continúe así. No interesaba esa contraofensiva anunciada más que realizada por Ucrania. En el momento que se iba a producir esa contraofensiva ocurre esa deserción del grupo Wagner y resulta que hoy, según fuentes ucranianas, estaban muy satisfechos porque en Bakhmut habían avanzado 1000 metros. 1000 metros. Llevan 15 días de contraofensiva y habían avanzado 1000 metros. 1000 metros es 1 kilómetro, para los de letras. Entonces, yo la verdad es que una contraofensiva que en 15 días ha avanzado 1000 metros en un punto concreto, te quedas asustado. Y otra noticia también ucraniana hablaba de que las fuerzas ucranianas estaban intentando crear una cabeza de puente, una cabeza de desembarco a la otra orilla del Dnieper, como un avance en esta contraofensiva anunciada hace 2 meses e iniciada hace 15 días. En fin, y todo esto, el señor que nos tiene un poco aquí, un poco Prigozhin, que nos tiene un poco alterados a todos, pues está en paradero desconocido o en una buena sauna en Minsk, que es donde debe estar. El que parece ser que no encuentran es al señor Putin. Es el que está ahora mismo, no se le ve ni se le oye. Parece que el discurso que ha lanzado la nación también es otra información que te deja asombrado. Estaba grabado hace ya tiempo, antes de la deserción de los Wagner. En fin, soy incapaz y por eso dejo a mis compañeros, si alguien es capaz de dar algo de luz a lo que está pasando. Y lo que yo sí puedo hablar o decir o sospechar es que, desde luego, esto no es nada bueno. El futuro es muy oscuro para todos nosotros. Adelante, el que quiera dar más opiniones. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su intervención. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella. Adelante, mi general. Buenas tardes otra vez. Pues como dice el general, fue difícil de dar luz a algo, porque la verdad es que no encaja nada. La información que ha pasado con la sublevación de la compañía Wagner, pues hay muchos puntos oscuros que no coinciden, no tiene sentido. ¿Eh? A mí, recordando la historia, me recuerda a una sanjurjada, porque fue una cosa que duró 24 horas y esto es exactamente igual. No tiene ningún sentido por ningún lado. Y sobre todo ni cómo ha empezado ni cómo ha terminado, de forma tan rápida y de forma tan pacífica, ¿no? Yo creo que hay, sin embargo, en cuanto haya primeras noticias, los medios de comunicación occidentales han hecho la campana al vuelo, que la debilidad de Putin, que una guerra civil, que Putin se vio a San Petersburgo corriendo, en fin, yo creo que han vendido la piel antes de matar al oso.
y yo creo que la situación vuelve a la normalidad, por lo menos en Rusia. El señor, el señor jefe de Wagner, pues no sé el porvenir que tendrá en Bielorrusia, pero no creo que vuelva a pintar nada en Rusia, como ha sido uno de los más importantes. Yo creo que se ha subido quizá el, el sueño a la cabeza o el vodka, porque al final no lo ha sido nadie, ¿no? Si se creía que iba a dar un golpe de mano y se iba a unir toda la población, pues ha sido un fracaso. Y en cuanto al frente, pues sigue todo igual, sin novedad en el frente, ¿eh? Una guerra de desgaste y con ventaja absoluta de los rusos, porque el desgaste está, según las cifras que están dando ahora mismo, fuentes más o menos neutrales, pues el desgaste ucraniano es bestial, ¿eh? Está tanteando nada más que la zona de seguridad y está entrando en bolsa de fuego que los rusos lo están machacando con la artillería y cerrando la retirada a los tanques con minas lanzadas de artillería y lanzacohetes. Luego yo creo que la situación sigue exactamente igual y la guerra de gases sigue, pero a favor cada vez más de Rusia. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Cedo la palabra al coronel Collins. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, a mí me ocurre lo mismo. Yo no comprendo cómo una nación actualmente, como es Rusia, utilice bandas de mercenarios, porque bueno, en primera línea de batalla, porque efectivamente los norteamericanos los han empleado, pero en retaguardia para funciones de seguridad, pero nunca en primera línea. ¿Cuál ha podido ser la causa de que se hayan sublevado? Una vez que eso ha ocurrido siempre, las bandas de mercenarios, excepto los soldados suizos en los siglos pasados, en los siglos XVII y XVIII, que fueron leales siempre a sus empleadores, pues todos los demás mercenarios, bandas de mercenarios, pues han acabado sublevándose contra sus empleadores. Bueno, pues porque generalmente porque pedían más dinero. ¿Cuál ha sido la causa de este extraño proceder de Wagner? Pues lo que aducen varios comentaristas es la mala relación de Prigozhin con el ministro de Defensa y con los militares del ejército ruso que están dirigiendo la contienda. Parece ser que Wagner ha captado militares muy especializados ofreciéndoles sueldos superiores a los que perciben en el ejército regular. Los encontronazos con el ministro de Prigozhin, con el ministro Sergei Shoigu, han sido constantes, por lo visto. Es probable que en esta controversia fuese ganando Shoigu al conseguir que Wagner no actuase con la independencia que lo estaba haciendo y que fuera controlada por el Estado Mayor del Ejército. Y en segundo término por el Ministerio. No sé, no obstante, a mí esto no me parece motivo suficiente. Bueno, el mayor peligro para Putin lo veo yo en que la rebeldía de Prigozhin sea la punta del iceberg de un movimiento más profundo e importante de oposición interna al presidente. He pensado que en Rusia tenía que haber alguien que se hubiera planteado desplazar a Putin del poder, porque es que no lo ha podido hacer peor. En lugar de aprovechar sus fuentes de riqueza, principalmente en materias primas, para desarrollar su economía y mejorar la vida de los pueblos, pues desencadena una guerra contra un Estado que no suponía ninguna amenaza para Rusia, con un ejército de pacotilla que va de fracaso en fracaso, ha ido de fracaso en fracaso, sobre todo al principio de la contienda, y que es incapaz de terminarla, que está causando un retroceso económico a su pueblo, a Rusia, y que lo va a sufrir en el futuro inmediato amargamente, y sobre todo que no es capaz de terminar la guerra, a la cual no se le ve fin.
Bueno, como ha tenido problemas de reclutamiento, porque su gente, claro, no quiere ir a esta guerra, porque no la siente como suya, porque les mintió diciendo que iba a ser un paseo militar, ya que los ucranianos estaban deseando que les ocupasen los rusos y que los iban a recibir con aplausos y flores. Y lo que ha logrado es precisamente lo contrario, afianzar el espíritu nacional ucraniano y crearse un enemigo acérrimo. Bueno, pues ha tenido que echar mano de esa compañía de un condottiero pues, zarrapastroso como es Prigozhin, que le ha salido pues como era de esperar. Otra posibilidad es que los norteamericanos hayan comprado al tal Prigozhin. Desde mi punto de vista esto es difícil porque este hombre no tiene ninguna ventaja al no poder disfrutar del dinero, ya que es un indeseable que no lo querría albergar ninguna nación. Tiene que quedarse en Bielorrusia con su vida pendiente de un hilo, porque ya sabemos cómo trata Putin a sus enemigos. En definitiva, que yo lo veo poco probable, lo de la compra, aunque no lo descarto en absoluto. Bueno, luego ya terminó. Prigozhin es raro porque se haya sublevado porque es un hombre de Putin, al cual le debe todo. Después de cumplir condena en la cárcel por un delito común, empezó con un puesto de perritos calientes y, como debe ser una persona inteligente, puso un restaurante que dio lugar a una cadena al que iba Putin cuando era alcalde de San Petersburgo. Allí hicieron amistad y cuando fue presidente del gobierno le dio una concesión de catering para el ejército, lo que lo hizo rico a Prigozhin. Bueno, estos eran los apuntes que quería comentarles a ustedes. Muchísimas gracias, mi coronel, por su intervención. Cedo rápidamente la palabra al coronel Manrique. Adelante, mi coronel, por favor. No se le oye, mi coronel. Mi coronel, tiene que conectar el micrófono, por favor. El micrófono. A ver. Estamos teniendo problemas de comunicación con el coronel Manrique. Mi coronel, ¿consigue conectar el micrófono? Bueno, mientras... Creo que sí. Ahora, adelante, mi coronel. Muy bien. Creo que sí. Tengo una barra de herramientas esas emergentes que nos coloca el mundialismo mundial que me impide ver lo que antes veía. Bueno, aparte de mis años y mi mala vista, hablo de esto, de nuestra guerra. Nuestra guerra que nos toca vivir, nuestra tercera guerra mundial que estamos en ella. Yo creo que os he comentado fuera de micrófono que ni nos cuentan la verdad, ni mucho menos nos cuentan lo que piensan, sus intenciones. Está claro que la prensa occidental, atlantista y la rusa tampoco es transparente. Eso de la transparencia, y tú lo sabes, es una consigna de las demagogias democráticas que luego no cumplen. Vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con los juicios que emiten, pero sobre todo tampoco con los hechos. Esto ha sido, no sé lo que ha sido, ha habido derribos de aviones, ha habido un envite fuerte de oponerse al régimen, pero parece una maniobra de confusión. Si de verdad hubiera habido peligro para la Rusia de Putin, de que este condottiero se hubiera tirado al golpe, le hubieran caído, no sé si quinzal supersónicos, hipersónicos, sino bastante las del... Ha habido un ten con ten, una lucha, y al final habrá que ver los resultados para enjuiciarlo. Desde luego, puede que, como en tantas ocasiones, los actores o determinados actores, determinados espías, cobren de los dos bandos, sean espías dobles, sean negociadores. Si Putin quería reconducir su política de defensa sin hacer un excesivo daño, a lo mejor necesitaba esa política de defensa que inicialmente se estrelló
contra la invasión rápida de Ucrania, que luego no fue tan rápida y que luego esa cúpula que no le avisó en su momento de los peligros y sobre todo que no los enfrentó adecuadamente, pues puede que sea el momento de cambiarla. Que si quería meter en cintura, llámese, meter en la orgánica del Código de Justicia, de las reglamentaciones de un ejército estructurado a esos mercenarios que tantas cosas buenas supuestamente han hecho para Rusia, pues también era una ocasión con este teatrillo que decimos los militares, montan, aprovecho estas circunstancias. Y que este teatrillo también la OTAN, como se ha visto por los medios de comunicación, quisiera haber aprovechado en su favor para decir es que Rusia se descompone. Pues Rusia parece que no se descompone, Putin parece que es un tío bastante Rasputín, bastante frío, que no tira sus misiles atómicos contra esto, y que todo ha quedado en una sanjurjada de difícil interpretación. En todo caso, sobre que no nos cuentan y no sabemos, no tenemos datos para interpretarlo, lo que sí está claro es que es un paso más, un escalón más para descender o para ascender a la conflagración mundial. Se están jugando ya hasta estos recursos de guerra civil, de entelequia, de concentración de esfuerzos nacionales, yo creo que Rusia, hasta el último agricultor de las estepas, tiene que ver que o se defiende Rusia o lo que busca Occidente de ella es su aniquilación. Entonces, esto en lectura interna rusa, es decir, aquí o nos echamos todos a la lucha o todos desaparecemos porque vienen las del Beri. En todo caso, en tiempo de verano, en tiempo de buen tiempo, es cuando se hacen las grandes ofensivas. No me extrañaría nada que todo esto no esperara otra vez al invierno ruso para acelerarse. Pero en fin, no sabemos nada. Lo poco que sabemos hay que ponerlo en cuarentena. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi coronel. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Simplemente despedirme, que hoy tengo que abandonar el programa antes de tiempo. Que os vaya muy bien. Sentimos mucho esa ausencia y esperamos que se reincorpore lo antes posible con nosotros, mi teniente general. Saludos a todos. A la orden, mi teniente general. Pues si me permiten, para continuar este magnífico debate que se ha iniciado con el teniente general, trasladar mi opinión al respecto. De alguna forma yo me quedé también perplejo ante la situación y puse 2 tweets. El primero fue a las 2 de la tarde, donde estábamos en plena incertidumbre. Decían que estaban los medios de comunicación otanistas occidentales, el mainstream, decían que estaban ya a 200 kilómetros de Moscú y sacaban imágenes de motoniveladoras y retroexcavadoras haciendo zanjas. O sea, una cosa de manipulación total en estos medios de intoxicación que se han quedado de la brocha colgados, porque realmente parecían, algunos han llegado a decir que Putin estaba ya camino del exilio, ¿no? Entonces yo puse un tuit porque me llamó mucho la atención el discurso de Putin en los momentos críticos, y él hacía una comparativa con la situación en 1917, la puñalada por la espalda. Lógicamente se estaba refiriendo a la revolución bolchevique, o sea, eso es indudable, y decía que era absolutamente intolerable lo que había pasado, ¿no? Entonces yo simplemente en mi tuit hacía un análisis de lo que era la sociedad rusa en esa época, pues una sociedad decadente, descompuesta, en graves crisis económica, con grandes conflictos internos, con una clase proletaria pues ya al borde de la insurrección, con lo que es la Rusia en el momento presente. Entonces, lo que hice fue seguir básicamente las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas de Rusia, ¿quiénes son? Las fuerzas vivas son el partido Rusia Unida, que es el partido de Putin, que más o menos representa el 70% de la población, y luego el Partido Comunista. Bien, el dirigente del Partido Comunista automáticamente manifestó su apoyo absoluto al presidente Putin. Es decir, no iba a haber disidencia política interna. Primera
reacción favorable a la estabilidad. La segunda reacción fue la del patriarca de Moscú. Lo mismo, seguir en la línea de apoyar al presidente. Y luego, pues, todas las instituciones, que es un país pues, que tiene una estructura federal, la Asamblea de las Regiones, y luego también otra cuestión, que es la prosperidad económica que vive Rusia, que eso lo hemos visto algunos, que hemos estado allí recientemente, y hay una cohesión social y económica. Entonces, ¿se puede dar el contexto de una guerra civil que alentaban desde Occidente? Hombre, a mí, como se ha comentado, asonaba a una sanjurjada, o casi más si me apuran, a un motín de los tercios de Flandes en el siglo XVI, cuando no les llegaba el oro, o cuando tenían quejas por los suministros, porque hay que pensar que esta unidad militar, ¿de qué se quejó constantemente en momentos previos? Pues que no le llegaban el armamento, no tenían munición. Claro, lógicamente a los dirigentes del ejército no les iban a dar las mejores armas, porque ya hemos visto al final cómo han salido estos de Wagner, ¿no? Pero bueno, al final ha sido una situación que hubiera de haber desembocado en una guerra civil, hubiera sido caótico, pues, que es lo que quiere, bajo mi punto de vista, la OTAN, habría sido caótico para todos. Accidente nos habría salpicado, porque aquello nos acaba salpicando como todo lo que pasa en Estados Unidos, porque no olvidemos que Rusia es una nación europea. Y luego lo que yo creo que ha servido, lejos de debilitar el liderazgo de Putin, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, yo creo que lo que ha servido es para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque hay que pensar que Putin, aunque en Occidente pensemos lo contrario, Putin está visto en un país como una persona de centro moderado. Aquí lo vemos como una especie de exaltado, así lo han caricaturizado los medios de comunicación. Pero es un dirigente que, más allá de sus ambiciones territoriales, pues está, por ejemplo, el dirigente del Partido Comunista Ruso, que es el que lo que desea es una política de volver a recuperar la gloria de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, yo creo que Putin, como digo, pues es un dirigente históricamente que ha intentado contemporizar y al final pues ha tenido que dar un golpe en la mesa, y afortunadamente yo creo que esta crisis no ha pasado de las 24 horas y se ha solucionado pues, de la forma razonable. Pero ya le digo que ni siquiera yo creo una sanjurjada. Esto ha sido un motín de los tercios de Flandes donde después de luchar, como han luchado los Wagner en Bakhmut, sobre todo, pues se sublevaban porque no obtenían, digamos, las remuneraciones o lo que consideraban que tenían derecho a recibir, o consideraban que el régimen no era lo suficientemente enérgico, ¿no? Es una visión militarista, belicista, ¿no? De una fuerza pues, que ha tenido un peso específico. Lo que está claro es que yo creo que Wagner va a ser integrado en el ejército ruso y su máximo dirigente pues estará en Bielorrusia, y no creo que le pase nada, sinceramente, porque esto al final ha sido, yo creo, una bronca con mucho vodka y mucha testosterona. Cedo la palabra a mi general por si quiere apuntar algo, mi general, en esta primera parte. Con respecto a los tercios de Flandes, al revés. Los tercios de Flandes era un motín de la tropa. Y aquí no es un motín de la tropa, es un motín del maestre del tercio, que es totalmente diferente. Ahí lo primero que hacía era echar a los oficiales y hacer banderas nuevas y sublevarse. Y después, ante el enemigo, siempre daban la cara. No iban contra. Cuando aparecía el enemigo, aunque estuviese amotinado, volvía a luchar a favor del rey de España. Eso por un lado. Después, desde el punto de vista, yo no veo que Ucrania no sea una amenaza para Rusia. Hay que recordar que es la estrategia de la anaconda, que es estrangular a Rusia. Por eso, Rusia, como una nación continental, una isla continental, pues se le hace ya tiempo la geopolítica de Mackinder, que siempre este señor, el catecismo de los Estados americanos, es estrangular a Rusia. Y por eso todos los conflictos y todas las naciones aliadas de América están pegadas a Rusia. Tanto como la OTAN, que se ha pegado al este, Rumanía, Turquía, Afganistán, Vietnam, Corea, etcétera. Y que entonces, claro, ya el estrangulamiento lo quiere romper, entre ellos la salida al mar Negro. Después yo no veo la cosa tan pesimista para los rusos, porque yo creo que no estamos tragando toda la propaganda occidental. Ellos tienen una economía de guerra, no de jure, pero sí de facto, y le va a estar yendo muy bien. Está yendo muy bien. Y eso de que el ejército está desmoralizado y que la gente no quería la guerra, pues también es un cuento. Lo que no quiere la guerra son los ucranianos, que están emigrando a Meyugore, los tíos de 20 y tantos años, y lo están reclutando a la fuerza en las calles. Eso sí que... Y el problema es que Ucrania tiene menos gente para morir
que Rusia. Que Rusia es una guerra local y para Ucrania una guerra total. Y la guerra aguanta, pues está apoyada por la OTAN, que te estamos dando material que, por cierto, no es tan eficaz como se pensaba, porque estamos viendo que lo están destruyendo los Leopard y los carros americanos, ingleses. Luego, y yo creo que la cosa pinta a bastos desde el principio para Ucrania, y lo que está es haciendo el juego sucio a Zelensky, terminará yéndose al final a Boston, como ha ido el de Barney a Bielorrusia. A Ahí lo queda, mejor, a lo mejor toma polonio, pero bueno. ahí queda dicho. Yo, muchísimas gracias, mi general. Bueno, vamos a ver, yo es por poner un paralelismo con los tercios de Flandes, si se me permiten una pequeña réplica. Pero lo que sí está claro es que Barney nunca abandonó el frente. Es que ellos ya habían sido, el relevo ya habían llegado. Quiero decir, ellos no abandonaron el frente. De hecho, el frente no se ha movido. Simplemente pues iban a sus bases de partida y ahí es cuando se montó el follón. Y otra, vamos, a lo mejor mi paralelismo no es del todo acertado, pero yo lo veo por la brevedad y porque luego al final pues era por disputas económicas, básicamente porque no les pagaba. O sea, en el año 74, cuando saquean Amberes y Haarlem, era porque llevaban 2 años sin cobrar. Entonces, en este caso, a lo mejor se les había prometido mucho, pero luego también hay otro ejemplo en la Guerra Civil Española de unidad sublevada frente al mando, que fue el Tabor de Alucemas en el frente de Teruel, cuando echaron a sus jefes, en este caso, pero luego ellos fueron los primeros que entraron y liberaron Teruel. Y eso es, pues es un ejemplo que ahí queda de unidad cuya tensión se solventó de lo más razonablemente posible. No sé si estará de acuerdo, mi general, con ese ejemplo. No sé si Sí, estará de acuerdo. en líneas generales, sí, efectivamente, pero también no hay que echar la culpa de la toma de Amberes, el saqueo de Amberes a la falta de paga, sino porque la ley de la guerra, cuando había brecha abierta en la muralla, si no se rendían, iba a ser muy costosa la toma, luego había saqueo. Y que ellos sabían que si había brecha abierta practicable, o se rendía o había saqueo. Es la norma que había en la época. Pues muchas gracias, mi general, porque todo esto es importante para que la gente conozca. De hecho, Zelensky nos acusó a los españoles en su discurso que hizo en el Parlamento de Holanda bueno, en fin, de nuestras salvajadas, cuando realmente la primera salvajada la hicieron cuando mataron, creo que a 20 monjes católicos que además eran holandeses por parte de José los... María quiere entrar. Oye, dale paso a José María que Sí, quiere entrar. adelante, mi coronel, adelante. No, no, no. Estoy bastante de acuerdo, o totalmente de acuerdo con el general Fontella. No quería decir nada, vamos, desde luego los planteamientos son esos, y yo los he medio difuminado con eso de que no sabemos nada y demás. Esto es una guerra que hay que, por obvia, a lo mejor no es tan claramente percibida. Esto es una guerra entre Estados Unidos y sus cipayos, permítasme esta palabra para Mi despertar a la coronel, ¿puede, audiencia. puede, puede bajar usted la cámara? Porque es que apenas se le ve. Así es porque se le vea bien, porque esto lo emitimos en YouTube. Adelante, mi coronel. eh, que esto es una guerra entre Estados Unidos, que es el tirano, las potencias sajonas que decían nuestros padres y abuelos, y el resto del mundo. Y el resto del mundo, en este caso, ha llegado el momento de ser Rusia. Rusia es, para mí, y puestos a entrar en Honduras, que no quería yo en este momento hacerlo, pero lo hago, es el resto de la cristiandad. Alguien me dirá, pero es que los sajones también son la cristiandad. No, los sajones son herejes claros que han luchado siempre contra Roma, han dicho que el Papa era una malignidad suprema, y en ese sentido, no solo de hegemonía mundialista o de plutocracia, sino en esa lucha espiritual están. Si hay algo en el mundo actual, un gobierno que no esté, al menos aparentemente, a favor
de la Agenda 2030, esa es Rusia. Y además de no estar en la cuerda de esta perversión social de costumbres total, tiene un poder importante para oponerse. Entonces es el enemigo a batir. No es que sea el ideal del mundo mundial Rusia, es el enemigo a batir. Tiene potencia y sobre todo tiene una filosofía, digámoslo así, un enfoque de la vida que está en total oposición, o al menos en aparente oposición, a eso que la ONU nos quiere imponer, Estados Unidos nos quiere imponer de hoz y coz. Por ahí van los tiros, creo yo. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi coronel rápidamente, al coronel Collins. Adelante, mi coronel. Nos quedan unos 2 minutillos por si quiere aportar algo adicional. Bueno, sí. Únicamente que yo no le doy tanta trascendencia a esta guerra. O sea, yo pienso que las naciones europeas orientales que han estado bajo la bota de la Unión Soviética, liderada por Rusia durante mucho tiempo, y han sufrido la tiranía del comunismo, se han pegado a la OTAN para huir de aquello, porque de ninguna forma quieren volver a estar ocupados por Rusia. Recuerdan la primavera de Praga, recuerdan la invasión de Hungría por las tropas rusas, cuando trataron de sacudirse un poco la tiranía soviética, y no quieren que eso vuelva de ninguna forma. Por eso todas han pedido insistentemente el pertenecer a la OTAN. Pero es que incluso naciones que su política era de neutralidad, como Finlandia y Suecia, quieren pertenecer a la OTAN también ante la actitud que ha tomado Putin recientemente. Hay que dar eso nos pasa a nosotros, pero por ejemplo dentro de España hay alguno que querría salir de la OTAN pero corriendo, más sobre todo si no defiende Gibraltar, el Sáhara, Ceuta, Melilla, nuestras... En fin, una cosa es lo que nos dicen en general y otra cosa es que las mayorías estén absorbidas, mediatizadas por el gran peso de los medios de comunicación. Muy bien, mi coronel, tenemos que cortar porque estamos ya casi fuera de tiempo. Si quieren, la segunda parte seguimos tratando este tema. Les emplazamos, queridos oyentes, hacemos una breve paréntesis y entramos ahora mismo en comunicación.